proponemos un viaje por el interior de nuestra tierra. Un recorrido apasionante por las diversas vivencias que forman nuestras raíces. Informarnos y conocer las posibilidades que nos brinda nuestro suelo, narrado por sus propios protagonistas, para entender qué es el campo y qué importancia tiene. Bienvenidos a Raíces Argentinas. Soy Fabián Marini, soy licenciado y doctor en Geografía. La charla que di en el día de hoy tiene que ver principalmente con el uso y aplicación del índice verde. En realidad, del índice verde más conocido, que es el índice normalizado de diferencia de vegetación. Principalmente hablé de su aplicación, que lo que más usamos es en la discriminación de distintos tipos de cultivo y en las distintas escalas de trabajo, que de acuerdo a cada imagen satelital puede ser escala grande, mediana o chica. Nosotros lo usamos mucho en estudios regionales, principalmente en discriminación de cultivos a nivel partido, y últimamente lo que hemos realizado es un modelo de cálculo de evapotranspiración real y potencial utilizando ese mismo índice verde junto con temperatura de superficie. Hay una relación entre índice verde y desarrollo de la vegetación, es decir, lo que te indica es la cantidad de biomasa. El índice verde que te dije antes es el que más se utiliza y frecuentemente se usa para discriminar lotes o porciones de la superficie terrestre. La mayor utilidad del índice verde es que nosotros hacemos lo que se llama estudios multitemporales, es decir, muchas veces cuando hacemos una clasificación la gente pregunta ¿de cuándo es esa imagen? En realidad no es de una fecha determinada, sino de varias fechas. Lo que hacemos es seguir el ciclo fenológico de un cultivo, es decir, desde su siembra hasta su cosecha, y el índice verde acompaña ese ciclo, es decir, tiene los índices verdes más bajos durante la siembra y estos van aumentando conforme se desarrolla el cultivo y descienden abruptamente durante la cosecha. Entonces, esa curva es la que nos permite detectar un cultivo y discriminarlo de otros usos. Lo mismo para el resto de los usos de la tierra, ¿no? En realidad cambia. Obviamente la principal diferencia es cultivos de invierno y cultivos de verano. Dentro de los cultivos de verano, por ejemplo, lo que más se distingue es la soja, que alcanza sus máximos generalmente en esta zona en febrero, y el girasol y el maíz lo hacen, principalmente el girasol en diciembre, tiene una curva de máximo índice verde y tiene otra en febrero, de acuerdo a la fecha de siembra del productor, y el maíz tiene una curva similar, que son los que más cuesta diferenciar. En el caso de los cultivos de invierno, la cebada y el trigo presentan dos curvas muy similares, por lo que cuesta bastante diferenciarlos, y le alcanzan sus máximos generalmente en el mes de noviembre, siempre hablando del sureste bonaerense, porque el organismo que da cifras de superficie sembrada es el Ministerio, oficialmente. Nosotros lo usamos para saber, digamos, comparar diversas campañas agrícolas o cómo cómo va cambiando el uso del suelo. Porque además del cultivo, lo que no es cultivo, también sirve para decir, bueno, qué cantidad de superficie, qué porcentaje de superficie no se está empleando históricamente o temporalmente para cultivos. Por ejemplo, en los cultivos de verano, el aumento, sobre todo en los partidos de Alsina, Suárez y Guaminí, el aumento generalmente es constante. Hubo un pico de soja, por ejemplo, en Suárez en las dos campañas anteriores, y con los cultivos de invierno, hace dos campañas en lo que es Bahía y Rosales hubo una disminución, pero eso fue por decisiones de los productores. Por ejemplo, si vos mirás estos mapas, ves que todo lo que es la franja de cultivos de invierno, que acá está en verde, como ha disminuido con respecto a estas 2006-2007 comparado con 2013-2014. Estos son los dos mapas que te presento acá. Y acá se observa una disminución de lo que es cultivos de invierno. Acá está mezclado trigo y cebada principalmente, y en mucho menor medida avena. Pero si te referís a eso, ese tipo de datos sí se nota entre campañas. Lo que pasa es que, bueno, lo que hemos incorporado últimamente es la discriminación entre cultivos. Antes era cultivo de invierno y de verano, y en las dos últimas campañas, en los cultivos de verano se hace soja, maíz, girasol.
Pasa que, bueno, en algunos partidos se puede hacer mejor que en otros, depende de su desarrollo. Por ejemplo, en lo que es Alsina, Guaminí y Suárez se trabaja mejor porque los cultivos tienen mejor desarrollo, porque esa es otra condición del índice verde. Cuando mejor es un cultivo, mejor se lo detecta. Generalmente acá se definen 3 zonas, siempre hablando de los 9 partidos del área de influencia de Bordenave, que son los que trabajo yo. De las lagunas encadenadas hacia el norte, fíjate que está todo rojo, eso es todo cultivo de verano. Eso históricamente es cultivo de verano porque acá hay un cambio brusco del tipo de suelo, son suelos de textura más gruesa, y eso también te define otro ambiente, que se nota claramente si mirás el mapa. Después tenés del sector de las sierras hacia el noreste, que ya tenés tanto cultivo de invierno como de verano, y de la sierra hacia el sur, que tenés cultivos de invierno principalmente, y lo que es un amplio sector que no está laboreado, que no es productivo. Entonces esos serían básicamente los 3 ambientes en los que siempre nos movemos. Las variaciones son siempre dentro de esos ambientes. No vas a tener cultivos de verano en esta zona en general, son muy pocos. Y yo tengo que decir, por ejemplo, en Guaminí y Alsina, soja, principalmente lo que más se está viendo. Lo mismo en Suárez. Pasa que en Suárez tenés soja y trigo. Y en la zona de Bahía Blanca también, y Rosales tenés en Bahía Blanca más el trigo y en Rosales más la cebada. Hay otros partidos que tienen una mezcla y a la vez tienen distintos ambientes dentro de cada partido. Por ejemplo, en lo que es Saavedra, en la zona del pie de sierra, tenés cultivos de verano que no tenés en menor medida en el resto del partido. O sea, lo que pasa es que una cosa son las divisiones políticas y otra cosa son las divisiones ambientales. Entonces tenés subzonas dentro de cada partido que también te definen ambientes diferentes. Porque nosotros cuando vamos a hacer estas campañas necesitamos recolectar lo que se llama verdades de campo, es decir, hacer una estimación, conseguir patrones para hacer la clasificación de las imágenes y validar esa clasificación. Entonces, la primera impresión que tienes es de la salida de campo, es decir, bueno, la impresión visual, es decir, bueno, parece que hay más sembrado y menos sembrado, pero eso es algo objetivo y subjetivo, que siempre tratamos de eliminar, porque lo subjetivo generalmente puede tener errores. Esto de que hay cultivos de verano, si vos mirás las campañas de hace más de 30 años, no había la cantidad de cultivos que hay ahora de verano, pues eso tiene que ver con el boom sojero. O sea, no solamente es una cuestión ambiental y económica. Hay aptitud para esos cultivos, pero también una demanda mundial. Eso sí ha cambiado. Del mismo modo que hubo una disminución de cultivos de invierno hace 2 o 3 campañas por una cuestión de precio. El dengue se previene evitando la reproducción del mosquito Aedes aegypti en agua limpia, quieta y con sombra. Desmalezá patios y jardines, limpia desagües pluviales y elimina recipientes que acumulen agua. O dalos vuelta cepillando su interior. Si tenés fiebre alta, más de 38 grados, dolor de cabeza y corporal, sarpullido, vómitos y dolor abdominal, no te automediques y consultá al médico. Dengue. Nos cuidamos entre todos. Municipio de Bahía Blanca. Desde tu consejo, estamos fomentando el uso responsable de la bicicleta en nuestra ciudad a través de la Ordenanza 18.433. Por la ciclovía, vas más seguro y no contaminás. Hagamos de Bahía una ciudad más saludable. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. www.hcdbahiablanca.gov.ar